Un inverter, básicamente, un compresor inverter o un ventilador inverter es una máquina que lo que hace es adaptar sus revoluciones, su carga de trabajo, a la necesidad real que hay en ese momento. Es decir, con variadores de frecuencia. Exacto, adapta las revoluciones y a partir de ahí va detectando, oye, cuál es la temperatura real versus la temperatura de consigna, por ejemplo, y en función de eso sube o baja las revoluciones del compresor. Cuando piensas en el consumo energético de tu edificio, sobre todo si es una casa o unas oficinas, ¿dónde crees que es donde se va más dinero? ¿Dónde consume más energía? ¿En climatizar la casa? ¿En calefactar? Ahí es donde consume más energía. Entonces la climatización es algo básico para conseguir una eficiencia energética. Reducir la demanda por un lado y sobre todo antes y después climatizar de manera eficiente. Por eso, en este primer episodio de esta nueva temporada del podcast de Quetzal, ha venido a visitarnos Mario Sancho. Buenos días. Buenos días. Que es prescriptor de Eurofred, en toda la Comunidad Valenciana, sobre todo, sí, ¿no? Sí, toda la zona de Levante. Preséntate un poquito a ver dónde vienes, quién eres y qué nos vas a contar. Sí, gracias. Bueno, pues soy Mario Sancho, prescriptor de Eurofred para la zona de Levante, y en el podcast de hoy la idea es hablar de sistemas de climatización, últimas soluciones a nivel de aerotermia y bomba de calor, pues el cambio a nivel de normativa de refrigerantes y qué soluciones y sistemas adoptar. Claro. Vosotros lleváis varias marcas, ¿no?, en el mercado. Lleváis General, Fujitsu y Daitsu, ¿no? Son 3 marcas de sistemas de aire acondicionado y bombas de calor, sobre todo, ¿no? Correcto. Nosotros desde Eurofred, distribuidores, lo que hacemos es aportar valor y aportar diferentes soluciones y sistemas a nivel de producto con nuestras marcas exclusivas Fujitsu General y Daitsu. Y a través de esas marcas y el portfolio de producto, pues trabajamos desde la bomba de calor doméstica, el aire acondicionado de toda la vida, hasta soluciones comerciales o industriales en todo el sector HVAC, es decir, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es la aerotermia? La aerotermia, como concepto genérico, sin entrar en sistemas de aerotermia, que eso después podemos entrar, es básicamente aprovechar los flujos de calor existentes en el aire. Es decir, en esta habitación, en esta sala, hay una cantidad de energía en forma de calor, también en otras formas, pero la cantidad de energía que hay en el aire en forma de calor, si yo puedo aprovecharla y extraerla para refrigerar la habitación o aportar el calor del exterior para calefactarla a través de un sistema, eso lo puedo considerar aerotermia. O sea, la aerotermia es básicamente o consiste principalmente en aprovechar los flujos de calor existentes en el aire. Y a partir de ahí, la aerotermia, como la conocemos a nivel marketingiano y a nivel comercial, es un sistema bomba de calor que funciona por agua. Pero la aerotermia es mucho más que eso. Básicamente es aprovechar el calor del aire. Claro. Sí, lo que estabas diciendo que es un sistema de bomba de calor que funciona por agua, ¿no? Lo que te estaba comentando yo antes de entrar aquí, ¿no? En el año 2003 y 2004 yo estuve trabajando, era prácticamente mi primer trabajo en el campo de la energía, ¿no? Estaba trabajando en una empresa instaladora en que montaba muchos suelos radiantes, que se llamaba Enisor, que ya no existe. Muchos suelos radiantes por la zona de la Vega Baja de Alicante, es decir, por la zona limítrofe con Murcia para extranjeros. Sobre todo la mayoría, un 70% de los suelos radiantes que montábamos eran cliente británico. Sí. La mayoría. Estamos hablando del 2003. Y entonces, claro, nosotros ya ofrecíamos en ese momento la solución de calefactar el suelo radiante con bomba de calor aire-agua. Que eran las primeras que habían salido bombas de calor pequeñas, porque en general, tradicionalmente, la bomba de calor eran, o sea, las enfriadoras, la refrigeración por agua, eran equipos muy grandes que se utilizaban en hoteles o en sistemas muy grandes. Enfriadoras. Las enfriadoras, y que también algunas eran reversibles y ya se hacían bomba de calor, ¿no?
Entonces ahí ya se pasó a utilizar bomba de calor para suelo radiante, pero todavía no se llamaba aerotermia. Eso vino después. ¿Tú sabías decir cuándo vino, por qué se utilizó este nombre o...? Bueno, en realidad es lo que comentamos. Aerotermia como tal, o un sistema de aerotermia, lo tiene una nevera, lo tiene un coche, lo tiene una cámara frigorífica. Entonces, a partir de ahí, la aerotermia la inventó hace 200 años un señor que se llamaba Jacob Perkins, y de ahí, como bien dices, fue evolucionando. Entonces, una vez la bomba de calor aerotérmica aire-agua, que en un lado de intercambiador es aire y en el otro es agua, se empezó a introducir a nivel doméstico, a nivel de piso y vivienda unifamiliar. Y ahí es donde, para darle un empuje a nivel comercial, las marcas, los fabricantes, empezamos a impulsarlo a través de un concepto que parecía nuevo, pero en realidad no lo era. Pero se le dio ese nombre para, bueno, pues se estableció eso y se le dio ese empuje. Pero como digo, son sistemas muy antiguos y lo que ha cambiado es que ahora tienen más aplicaciones, más usos, son más económicos que antiguamente y sobre todo necesitan mucho menos espacio. Porque aún hoy en día un sistema bomba de calor aire-agua por aerotermia, comparado con una caldera, necesita mucho más espacio. Entonces, claro, cada vez eso se va reduciendo más y cada vez, incluso en una reforma de un piso, es factible colocar aerotermia. En el caso de obra nueva, pues no la totalidad, pero más del 90% de promociones de vivienda se coloca aerotermia, de un sistema o de otro, pero es aerotermia. ¿Y qué tipo de usos podemos darle a la aerotermia? ¿Qué tipo de usos? Digo, en cuanto al sistema de climatización o de calefacción, ¿cuándo se puede utilizar la aerotermia? Porque no se podrá utilizar en todos los casos, supongo, pero se puede utilizar en muchos casos. ¿Cuáles son los usos a nivel doméstico que se utiliza, que tú prescribirías aerotermia? A nivel doméstico, lo que más estamos haciendo, tanto si es vivienda unifamiliar como piso, tanto si es reforma como si es obra nueva, hay dos grandes sistemas o dos grandes soluciones de aerotermia. Lo que sería la más económica, pero igual de eficiente, que sería colocar un aire acondicionado, una bomba de calor aire-aire de las de toda la vida, ya sea por conducto o mural, y el agua caliente sanitaria cubrirla con un aerotermo, que es un equipo compacto, bomba de calor. Un depósito. Exacto, un depósito, el sistema bomba de calor con su compresor, su válvula de expansión y demás, y que se encarga única y exclusivamente de generar agua caliente sanitaria. Esa es una solución. Ahora bien, si nos vamos a otra solución en la que a mí me interese, pues colocar un suelo radiante o colocar unos radiadores de media o alta temperatura, ahí ya tenemos que ir a otro tipo de solución que normalmente es un único sistema de aerotermia con una única unidad exterior y que el mismo sistema permite producción y acumulación de agua caliente sanitaria y generación de refrigeración y calefacción en un único sistema. Esos son los dos grandes bloques ahora mismo. Tú en tu casa, ¿qué te pones? Si tú estás haciendo una casa nueva que tiene calefacción, supone que suelo radiante porque es más eficiente, ya que hablamos de eficiencia, ¿no? Aunque lo mejor es primero reducir toda la demanda para que no haga falta ni siquiera el suelo radiante, ¿no? Eso por supuesto. Eso por supuesto. ¿Tú qué te pondrías? ¿Qué sistemas te pondrías? Pues yo, lo que dices tú... O sea, digo algo personal, es decir, ¿qué es lo que tú consideras más adecuado? Más eficiente? Sí. Yo de vez en cuando, pues me imagino que me toca la lotería y que entonces me hago... Sobre todo si vives en Barcelona, pues necesitas mucha lotería, ¿no? Sí, exacto. Entonces me toca la lotería y me hago mi pisito, me lo hago como yo quiero, me lo imagino y evidentemente, pues como técnico, como profesional del sector de la eficiencia de energía y agua, pues me lo replanteo todo, desde las ventanas hasta la bomba de calor. Entonces, como bien dices, lo primero que haría es buscar el reducir al máximo la demanda. Que en realidad, con el código técnico de la edificación actual, si luego ese código técnico en papel se lleva a la práctica, ya estoy con unos niveles de eficiencia energética muy buenos. Sí, cierto. Muy buenos. Una vez tengo eso, ¿cómo cubrir la demanda de clima y agua caliente sanitaria? Y quizá también de ventilación con recuperación de calor. Pues yo, por ejemplo, si doy por hecho que vamos a colocar un suelo radiante, pues tendría una bomba de calor
aire-agua, que me cubriera el suelo radiante, un depósito de 150-200 litros para acumular el agua caliente sanitaria y luego unidades de conducto con. Pero te utilizarías, o sea, tú sí que abogarías por una solución multitarea. Integral. Sí, una solución. Frío, calor y haces. Correcto, una solución integral multitarea. Y si ya vas más allá, pues ya que estamos idealizando, esos conductos luego tendría en cada habitación una rejilla que además sería motorizada, que controlaría desde mi dispositivo móvil, y eso me haría climatizar solo por secciones. Por ejemplo, un AirZone, correcto. Que vosotros no distribuís esos sistemas de conductos nosotros, y demás, ¿no? Sois máquinas de producción de calor o ventilación. Exacto. Nosotros nos encargamos de lo que sería, a nivel de soporte a ingeniería, pues todo lo que es cálculo de cargas térmicas, justificación del CTH4 para el agua caliente sanitaria, si aplica o no aplica la legionela, un tema también importante, pues todo lo que es normativa, apoyo para las subvenciones, buscamos la solución y a partir de ahí vemos qué productos y qué sistema completo encaja. Hacemos el esquema de principio y demás. Y luego canalizamos la venta a través de instaladora o distribuidora para que sea ella la que luego ejecute, en el caso de la instaladora, la instalación. Uno de los motivos, explícame si estoy equivocado, voy a estar equivocado. Uno de los motivos porque la solar térmica está muriéndose, porque no está muerta del todo, ¿no? Sí, está ahí. Sí. Está ahí. De hecho, vosotros tenéis en vuestro catálogo solar térmica y ya no tenéis. Correcto. Es el tema del mantenimiento. Así es. Si es solo para ACS, el mantenimiento de un aerotermo, ¿o qué mantenimiento necesita un equipo de producción de ACS con aerotermia? Solo ACS. O sea, un típico depósito y demás. Sí. Hombre, en ese caso el mantenimiento no es muy amplio, como si lo tendrías en un sistema centralizado de solar térmica más caldera o solar térmica más aerotermia. Sí. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de costes, ahora mismo la bomba de calor compacta, el aerotermo, solo para agua caliente sanitaria, tiene un precio tan bajo y unos niveles de rendimiento tan altos que realmente pocas alternativas energéticas pueden competir con ese tipo de solución. Es que ahora mismo en un piso de obra nueva colocas un split y un aerotermo para el agua caliente sanitaria, cubres el clima, cubres el agua y cumples sobradamente y con un rendimiento brutal. Entonces, pocas cosas pueden competir ahora mismo con la bomba de calor, ya sea aire-aire o aire-agua. Iba a decirte, por ejemplo, un problema que nosotros tenemos, yo tengo un organismo de control aquí en Alicante, ¿no? Sí. La Comunidad Valenciana del certificado energético. Y el IBACEN de vez en cuando nos marca alguna norma y nota informativa para que los controles tengamos que seguir determinadas directrices, ¿no? Una de las que nos dijo es la justificación del HE4 con aerotermia. Tiene que ser solo con la máquina, sin contar los equipos auxiliares de la solar térmica, ¿vale? Que en otras comunidades autónomas, que no es la Comunidad Valenciana, no es así. Ya. Entonces aquí, en la zona 5, hemos tenido muchos problemas con muchas máquinas de aerotermia porque necesitaba un SPF, un rendimiento. Un rendimiento estacional. Correcto. Muy alto, de más de 3,7. Vosotros tenéis equipos que aporten este COP, de un equipo solo de ACS. Claro, está claro que si juntas con calefacción ya puedes justificar prácticamente casi cualquier equipo que sea una aerotermia, porque tienen unos rendimientos buenos, evidentemente. Pero cuando es solo ACS, ya sí que sé que hay muchos equipos. De vuestros ahora mismo, por lo que sea, no los tengo localizados los aerotermos que tenéis vosotros. Yo creo que he visto revisar algunos porque porque cuando me llegan la documentación de obra los veo y había dado de alta, ¿no? Había aceptado. Pero hubo un momento en que solo había un producto del mercado que cumplía, después ya llegaron dos, cuando Alstom metió el split, y después llegaban que cumplían los equipos de 200, 300 litros, pero de 100 litros, 125 litros, que son por ejemplo para un piso, no teníamos posibilidades. Claro, sí. Aquí, en otras comunidades sí que se podían poner. Ahora mismo nuestros equipos, la mayoría de ellos, la práctica totalidad,
cumplen en la práctica totalidad del territorio español y de la inmensa mayoría de normativas específicas, incluso por ayuntamiento, que a veces nos encontramos. Y respecto al tema que comentabas de la eficiencia energética, claro, respecto al tema en concreto de los aerotermos, ¿qué pasa? Que llegar a un rendimiento de eficiencia energética con un volumen de acumulación de agua muy bajo es difícil. Es decir, un aerotermo de 80 litros normalmente tendrá bastante menos eficiencia que uno de 150, 200 o 300. Eso es por las características constructivas que tiene, el tipo de compresor y la manera que tiene de trabajar. Entonces, normalmente, tanto en sistemas unitarea como multitarea, siempre es bueno trabajar con una inercia mínima. Esto sirve incluso para el tema de aerotermos, o si por ejemplo tienes un suelo radiante o unos radiadores de baja temperatura. Siempre es bueno que las máquinas de aerotermia, las máquinas bomba de calor, aire, agua, tengan una inercia contra la que trabajar, que no vayan directas a un suelo radiante o que no tengan un volumen de acumulación muy bajo en el caso de los aerotermos. Pero en un suelo radiante realmente el volumen que hay siempre en el circuito hace bastante inercia. Realmente para calor, no digo para frío. Sí. Para frío es un poco diferente y sí que hace falta una aguja o un depósito de inercia o algo más. Pero para calor... Sí, pero no. Claro, ¿qué pasa? Hemos puesto muchísimos así, se han puesto... Sí, lo que pasa es que si tú ese circuito de suelo radiante lo tienes zonificado, sí, tú ya no cuentas con la inercia del suelo radiante. Claro, entonces si tú, por ejemplo, dices yo voy a poner una instalación de aerotermia multitarea con una bomba de calor, aire, agua para un suelo radiante, ¿qué pasa? Si tú empiezas a sectorizar todos y cada uno de los circuitos, vale, pues entiendo. llegará un momento que si solo abres uno o dos circuitos, quizá no tengas suficiente volumen. ¿Qué hacen muchos instaladores? Dicen, mira, pues yo el pasillo y el baño, o el pasillo, el comedor y el baño, los dejo en circuito abierto. Y con eso sí que me garantizo tener una inercia suficiente para que la bomba de calor pueda trabajar. Pero si sectorizo todos y cada uno de los espacios, me puedo encontrar el caso de que la bomba de calor no tiene una inercia suficiente con la que trabajar. Entonces, ¿recomendable poner inercia en los sistemas de aerotermia para climatización? Siempre. ¿Obligatorio? Bueno, pues en algunos casos sí y en otros no, pero recomendable siempre. No, es interesante porque, claro, a la hora de diseñar un proyecto con aerotermia, pues a veces nos encontramos que las salas de máquinas no tienen mucho espacio, ¿no? Entonces hay que saber que es obligatorio, de cuántos litros la inercia o no y demás. Eso dependerá un poco de la potencia y de... Exacto, de la potencia. Y luego hay otro punto. Los sistemas de aerotermia, los multitarea, los que trabajan para clima, normalmente integran una bomba recirculadora. Esa bomba recirculadora vencerá unas pérdidas de carga determinadas y aportará un caudal determinado. Y esa máquina, a veces, en función de las cargas térmicas, la colocarás en un piso de 60 metros cuadrados o lo colocarás en uno de 120, porque si las cargas térmicas acaban siendo las mismas, y no es lo mismo trabajar contra un suelo radiante de unos metros que trabajar contra un suelo radiante de otros. Entonces muchas veces también hay que evaluar si además de esa inercia hay que poner, en vez de una inercia, una aguja hidráulica para hacer un primario y un secundario y una segunda bomba. Claro, ¿recomendable? Pues también. ¿Se hace? Pues muchas veces no se hace. Muchas veces ponemos una aerotermia all-in-one con depósito integrado, un solo radiante, un solo fan coil y con la bomba de la máquina a tirar. Entonces, a veces eso es factible, incluso es correcto, y otras veces no. Entonces, todo eso a nivel de ingeniería, a nivel de proyecto, pues se tiene que evaluar y se tiene que tener en cuenta. Desde un pisito hasta un hotel. Al final no deja de ser siempre lo mismo. Una bomba de calor y a trabajar. ¿Qué iba a decirte? Mientras estabas hablando, estaba pensando en una cosa que has dicho, ¿no? Que aunque tenga una demanda térmica, el sistema hidráulico es diferente dependiendo de... Estabas diciendo, claro, dependiendo de la superficie. Estaba pensando yo en los proyectos de aire acondicionado. Que ahí
tenemos algo más crítico. Me cambio de tema un momento. Sí, ¿vale? sí. Pero es que me ha venido ahora mismo a la cabeza de un proyecto que hicimos, y esto fue en Barcelona en su momento. Pues el tema de que la carga térmica ahora mismo, como has dicho, el código técnico, te sale una demanda muy baja, relativamente muy baja. Pero para que funcione bien un sistema de aire acondicionado hace falta que tenga una ventilación adecuada y que el aire se pueda repartir bien. Sí, de manera homogénea. De manera homogénea en todo el espacio, en todo el volumen. Entonces, ahora mismo, porque el aire acondicionado muchas veces lo que se están poniendo, sobre todo en sistemas más grandes, ¿no? Es bastante más potencia de la que necesitas por la carga térmica. Al final son inverters, ¿no? Y nos da un poquito igual, ¿no? Pero se están poniendo potencias más grandes de la que da la carga térmica debido al volumen de ventilación que necesita, de recirculación de aire, perdona, que necesita el sistema, ¿no? Es algo parecido, a lo mejor para un sistema, aunque necesite 6 kilovatios de demanda térmica en un suelo radiante, en una vivienda de a lo mejor 60 metros cuadrados, una rehabilitación, o una de 120 metros cuadrados nueva. Aunque la carga térmica sea la misma dentro de la casa, a lo mejor necesitas poner una potencia mayor para que pueda sacar más agua. Sí, vale, entiendo que tanto para el aire como para el agua, que al final son fluidos y se comportan de manera bastante parecida, una cosa es a lo mejor la potencia térmica que necesitas, ¿no? Los kilovatios. Exacto. Y otra cosa es el caudal de agua. Al final todo está relacionado, pero para llegar a eso tienes que mandar un caudal, ya sea de agua o de aire, suficiente para que se reparta de manera correcta y de manera homogénea, sobre todo cuando el fluido es aire. Sí. Entonces, porque si no, al final acabas poniendo máquinas de conductos que sale de la rejilla, el aire frío cae y medio metro o 1 metro más allá no se distribuye. Entonces, claro, cuando hacemos los estudios y los cálculos de cargas térmicas, además de las cargas térmicas, hay que evaluar también la necesidad de vencer las pérdidas de carga cuando va embocado en un circuito, ya sea de aire o ya sea a nivel hidráulico, y la cantidad de caudal que necesitas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que hay máquinas o hay ingenierías que se colocan equipos de una potencia más grande de la que necesitan, porque a nivel de fabricante la potencia y el caudal van muy relacionados. Exacto. Y ahora mismo sí que estamos llegando a un punto en que se necesita menos potencia, pero el caudal y las pérdidas de carga que tienes que vencer son las mismas que antes. Sí, claro. Porque no ha mejorado la eficiencia del conducto o del tubo de agua, pero sí la demanda. Entonces sí que es verdad que se le están dando bastantes casos de esto. Pero bueno, luego eso es lo que dices tú, con el compresor inverter, bueno, lo acabas compensando y a nivel de eficiencia sigue siendo muy bueno. Claro. De hecho, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Hulk y en CipeMEP, por ejemplo, cuando calculamos con CipeMEP, con CipeTerm no nos hace falta, ¿no? Pero con Hulk, las curvas características que tienen los aires acondicionados que pones por defecto no tienen nada que ver con un equipo inverter, porque tienen un consumo que es mucho mayor que, por ejemplo, un aire acondicionado. Tiene un consumo que baja. La curva que tiene por defecto no da lugar al rendimiento que realmente tiene la máquina. Es un inverter, y con un inverter eso se mantiene. Porque ¿qué es un inverter? Un inverter, básicamente, un compresor inverter o un ventilador inverter, es una máquina que lo que hace es adaptar sus revoluciones, su carga de trabajo, a la necesidad real que hay en ese momento. Es decir, con variadores de frecuencia. Exacto, adapta las revoluciones y a partir de ahí va detectando, oye, cuál es la temperatura real versus la temperatura de consigna, por ejemplo, y en función de eso sube o baja las revoluciones del compresor o del ventilador, que en el fondo es el motor. El compresor es el motor de una bomba de calor. Y a partir de ahí va jugando. Pero respecto a lo que has dicho, hay otro punto muy importante también con el tema de las unidades de climatización por conductos, que es a nivel de instalación, que eso nosotros siempre lo hacemos cuando se hace la puesta en marcha con el servicio técnico. Muchas veces el instalador ya lo hace, pero si no lo ha hecho hay que ajustar la pérdida de carga y la curva del ventilador acorde al conducto con el que la máquina se va a enfrentar.
Pues los equipos, el instalador tiene algún tipo de potenciómetro o alguna cosa que pueda ajustarlo, ¿no? Sí, con un anemómetro, bueno, lo que hacemos es medir el diferencial de presión entre la impulsión y el retorno, y a partir de ahí se ajusta. Se programa la máquina, Exacto. Se puede programar para que tenga más presión o menos. Así es. Y de hecho tenemos algunos equipos que eso lo hacen de manera automática. Claro. Pero nunca está de más que con el servicio técnico, cuando se hace la puesta en marcha y ya se ha instalado la máquina y está funcionando, pues se revisen ese tipo de detalles. Porque al final la eficiencia muchas veces la va a marcar detalles como ese. Que al final con ingeniería, en una ingeniería como la mía, yo he trabajado en empresa instaladora, pero muy poquito, estos diseños y estos fallos los encuentras cuando haces un proyecto que ves que no funciona bien, dices, ostras, aquí me he equivocado, ¿no? Y eso me ha pasado, llevo de 2003 trabajando, llevo ya más de 20 años haciendo proyectos de climatización o de instalaciones, ¿no? Pues en algún momento pues he hecho un proyecto que he metido un poco la pata, que he puesto menos presión de la recomendada por estos temas. Entonces por eso me conviene resaltar y que nos tengamos en cuenta. Sí, todo eso es muy importante. Al final las máquinas, cualquier máquina que hacemos los humanos, desde un avión, un coche, una bomba de calor, a veces fallan. No, claro, eso siempre. Pero fallan poco. Es decir, el porcentaje de máquinas que fallan respecto a las que se fabrican es muy, muy poco. La clave es la instalación. Hay un montón de elementos en la instalación que pueden hacer que el sistema no funcione. Quizá que sí que funcione. Sí. Quizá el usuario final ni siquiera se da cuenta de nada, bueno, ni el instalador, ni el fabricante, ni nadie, porque la máquina funciona, la máquina da servicio, pero a lo mejor hay 2-3 detalles que hacen que la máquina pues rinda un 10, un 20% menos de lo que podría rendir. Y eso también es importante y hay que tenerlo en cuenta. Por eso la postventa, la visita de obra, la puesta en marcha es muy importante. Sobre todo ya cuando nos vamos también a soluciones comerciales o industriales. Por ejemplo, lo que estamos hablando antes de, por ejemplo, un tema claro es pues las distancias, ¿no? Las distancias a las máquinas de elementos que no permitan una ventilación adecuada, ¿no? En la unidad exterior, por ejemplo, o incluso la distancia del conducto, ¿no? De si el conducto está embocado y enseguida se bifurca, tampoco dejas espacio a la máquina para que saque todo su potencial, ¿no? Y puede hacer que falle más y que se rompa antes o que se pare directamente por exceso de presión, ¿no? Sí, eso también, yo lo digo siempre, si respetáramos a rajatabla lo que dice el manual, pues no se venderían máquinas, porque en obra nueva sí, pero en reforma sería casi imposible, es decir, sustituir a lo mejor un termoeléctrico por un aerotermo en una reforma es complicado, porque el aerotermo por la parte de arriba necesita respirar, necesita intercambiar, es un poco más ancho y un poco más alto que un termoeléctrico, tienes que dejar un espacio para la manipulación, entonces al final es ver pues obra por obra y máquina por máquina, decir, bueno, tengo que dejar unos espacios para el mantenimiento, para el correcto funcionamiento, y hay unos mínimos que tengo que cumplir, porque si no la máquina primero va a dar un servicio incorrecto o directamente es que va a fallar, no se va a romper porque ya tiene sensores y sondas que si detectan un error antes de la rotura, código 22, y eso es el típico error de flujo, porque el aire no circula de manera correcta a través del intercambiador, por ejemplo. Entonces hay que ver de qué manera buscamos el encaje e instalarlo siempre lo mejor posible. De hecho, también relacionado con lo que me estás diciendo, hace unos meses un promotor, que tengo bastante confianza con él, me dijo, aquí están todos los técnicos empeñados en poner aerotermia, pero para ACS. Era un edificio de apartamentos. Imagínate que es un edificio de apartamentos, que los espacios faltan por todos lados. Aunque tuviera balcones, no quiere poner el balcón, pues, que dice que el balcón después, la máquina ocupa mucho. Después tira aire. Eso pues, supongo que es porque no está bien ejecutado, ¿no? Ahora me lo comentarás tú. Sí. Y yo prefiero un sistema con solar térmica que funciona bien con un termo en cada casa y ya está. Y prefería eso. Entonces,
Primero, explícame lo de que tire aire o que haga ruido la máquina de aerotermia, que es una queja que a lo mejor algún cliente final puede tener, porque dice, tengo esto y no me gusta porque me molesta mucho. ¿Y en qué condiciones no se deberían de poner equipos de aerotermia? Vale. A ver, a nivel de costes es más económico colocar una aerotermia que un termoeléctrico y solar térmica. ¿En un edificio de 20 viviendas? Sí. Básicamente la razón o la obviedad, por decirlo de alguna manera, es que si no fuera más económico no se haría. Entonces, en la inmensa mayoría se pone bomba de calor para agua caliente sanitaria. Porque una cosa u otra tienes que llegar a un estándar de eficiencia. Por otro lado, la instalación es mucho más económica, porque instalar un termoeléctrico e instalar un aerotermo más o menos tienen el mismo coste. Es llegar, colocar, plug and play y poco más. El aire lo puedes conducir o no, dependerá de las circunstancias, pero más o menos es lo mismo. Y luego está toda la instalación de la solar térmica. Entonces, la solar térmica te asegura unos rendimientos y una eficiencia energética, una aportación de energía renovable a nivel anual, porque tú no sabes qué días va a estar nublado, qué días no. Entonces, a nivel anual te hace una media, digamos. Tienes un aporte medio de energía renovable. Con el aerotermo, pese a que no es tremendamente lineal, 100% lineal, porque hay días que fuera hace más frío o hace más calor y eso interviene en el rendimiento, tú sí que sabes que todos los días del año te va a aportar un aporte energético alrededor del 70%. Es decir, que de un kilovatio o un kilovatio hora que consuma de energía la bomba de calor, el 70% va a ser el calor de la calle, va a ser energía renovable y solo el 30% de media va a ser consumo eléctrico. Entonces, por otro lado, a nivel de ruido, sí que es verdad que los aerotermos, porque en una solución multitarea esto ya no te pasaría, sí, eso es diferente, pero con un aerotermo sí que es verdad que hace ruido. ¿Por qué? Porque el compresor lo tiene dentro de la máquina. ¿Cuánto ruido? Pues ese es el debate, ¿no? O ese es el punto. ¿Menos que una lavadora? Pues es probable que sí. Dependerá del aerotermo y dependerá de la lavadora. Al final acabará siendo un electrodoméstico más que hay en la vivienda. A partir de ahí, ese nivel de ruido no es alto, que como digo, eso es subjetivo. Primero porque, aunque el compresor, que es el motor el que realmente hace ruido, porque el ruido no lo hace el ventilador, sí, hace muy poco, es el compresor el que emite los decibelios, ese compresor es de potencias muy bajas. Hablamos de potencias de 900 vatios, 1,5 kilovatios, como mucho. Entonces, ese ruido es reducido. Por otro lado, ese ruido se puede programar. Es decir, le puedes decir que funcione a determinadas horas y que en determinadas horas el equipo, aunque haya demanda o aunque la temperatura no sea la de consigna, esté parado. Es decir, lo puedes programar. Le puedes poner el modo silencio, que es que todavía haga unos decibelios menos, que lo que hace es bajar el rendimiento, bajar la velocidad a la que generas esa agua caliente sanitaria, pero que se puede paliar de varias maneras. O luego, por ejemplo, si lo colocas en un armario empotrado, siempre y cuando dejes una rejilla para que el aerotermo pueda respirar o canalices la entrada y la salida de aire, lo puedes poner en un armario empotrado sin problema. Entonces, soluciones técnicas hay. No son máquinas perfectas. Yo cuando hago cursos en colegios de ingenieros y de arquitectos siempre lo digo, al final, entre comillas, lo mejor, o no lo único, pero lo mejor que tiene la bomba de calor para agua caliente sanitaria es la eficiencia energética. Por lo demás, es más caro, ocupa más espacio y, pues como en el caso de los aerotermos, tiene que respirar, cosa que un termoeléctrico no. Pero claro, el nivel de eficiencia es tan alto que acaba compensando todo lo demás. Antes has dicho que en tu casa te pondrías un sistema multitarea, ¿no? Multitask, como se llama. Sí, yo sí. Pero, ¿qué diferencia hay
entre el aire acondicionado por fan coils con este sistema o un sistema de expansión directa inverter en lugar de los fan coils para que no funcione la máquina en verano. Sí. Hombre, por un lado está la velocidad. La expansión directa es prácticamente instantánea. O sea, tú enciendes y el compresor arranca al minuto, a los 2 minutos, tú ya estás refrigerando. Y además lo haces a una velocidad muy alta. Luego lo mismo, tú apagas y también lo haces a una velocidad altísima. La eficiencia energética más o menos podríamos decir que es la misma. La diferencia es la velocidad. Y la otra diferencia es que cuando lo haces con un aire acondicionado de toda la vida, cuando lo haces con bomba de calor aire-aire, la temperatura del fluido que circula por el intercambiador de dentro de casa es mucho más baja que la temperatura del agua que circula por el fan coil. ¿Eso qué significa? Que si estás en una zona con humedades altas, aparte de refrigerar, también deshumidificas. Con lo cual, si estás en zonas pues, como la cuenca mediterránea, que puedes estar normalmente o puntualmente a un 60-70% de humedad, no solo refrigeras, sino que además también bajas esa humedad. Con un split de expansión directa. Claro, con un split de toda la vida, además de refrigerar, deshumidificas. Eso en zonas húmedas como la cuenca mediterránea, pues es una ventaja doble, porque aplicas más confort. No solo reduces temperatura, sino que reduces humedad a unos niveles más bajos. En cambio, con un fan coil trabajas con un fluido que está a una temperatura más templada, alrededor de 18 grados en refrigeración, con lo cual no deshumidificas tanto. Eso sería una diferencia bastante sustancial. Sí, eso es importante para mucha gente, ¿no? Que mucha gente no quiere que se seque tanto el ambiente. Claro, entonces, si estás en una zona de interior más seca, donde normalmente estás a 40 grados, pues reducirá la humedad. Si eso no te interesa, pues te interesa más trabajar con un fan coil. Pero si estás en Barcelona, Alicante, Murcia, poner un split y bajar la humedad de 65 a 55, pues a mí me parece ideal. Sí, de hecho, a mí en general yo prefería diseñar, separar una cosa de otra, también para tener dos sistemas. La bomba de calor, hay agua para suelo radiante, calefacción y ACS, y la expansión directa para aire acondicionado. También porque recuerdo hace unos años, hace 5 o 6 años, un instalador, y ahí no participé en ningún proyecto, ¿no? Esto del instalador me contó una duda, me empezó a llamar para preguntar a ver qué podía hacer. Hice una instalación de una aerotermia de todo en uno y la vivienda tenía unos ventanales muy grandes. Lo que significaba, no sé la orientación exactamente, pero que le pegaba el sol en verano una chicharrera que las cargas térmicas eran muy altas. Las cargas térmicas eran muy altas y no conseguía que con el fan coil terminara de climatizar bien la casa esa. Yo digo, pero tiene la inercia, yo le preguntaba cosas, pero no llegué a visitarla. Y digo, pues es que tendrías que poner alguno más grande o algo así, no sé. Entonces este hombre pues ya decía, pues es que tengo problemas en ajustar con unas ventanas muy grandes el sistema de fan coils. Sí. Entonces, pues en muchos proyectos, pues yo, si yo quería el cliente, claro, le ofertaba las dos cosas. Pero había una máquina en el mercado, que creo que ya no está, y nosotros creo que no habéis tenido ninguna de este estilo, que era una Mitsubishi, una Kodan, que supongo que tú conocerás la competencia, ¿no? Yo estoy hablando de hace 5 o 6 años, sí. De 2018 o 2017, por ahí. Sí. Una Kodan que tenía era un split, un sistema split, el sistema partido, que tenía la unidad de agua, o sea, una hidráulica dentro para el suelo radiante y el ACS, y también tenía una salida directamente desde la unidad exterior para poner máquinas de expansión directa. Al final es una máquina de expansión directa también, ¿no? Lo que se intentó. Sí, a ver. Entonces, esos sistemas me parecieron bastante adecuados en este caso. Estás hablando de una solución híbrida. Sí. Sí, nosotros la tenemos a través de VRF. Exacto, a través de... No, pero eso no es un VRF, eso es una cosa más sencilla, pero sí. Bueno, a través del portfolio de marca de Daitsu tenemos la Multi-Hybrid, que es un sistema de climatización por expansión directa aire-aire que te permite calefactar y refrigerar
por conductos, unidades de mural, cassette, el que tú quieras, pero es aire-aire, digamos, por la máquina, digamos, por el sistema va fluido refrigerante, no va agua, va pues 410 o R32, y luego tenemos el módulo hidráulico que te permite radiadores de baja temperatura o suelo radiante y además producción de agua caliente sanitaria. Es decir, esa sería una tercera opción, colocar un sistema híbrido, como digo, el multi-hybrid. Nosotros en vivienda unifamiliar, todo lo que es la cuenca mediterránea y Andalucía lo trabajamos muchísimo. Es un sistema híbrido. Es un sistema que tiene mucho sentido. Una única unidad de exterior, unidades interiores de expansión directa, las potencias y la cantidad que quieras, desde una única de conductos y distribución, o dos, una por planta en una vivienda unifamiliar, hasta una unidad individual en cada vivienda. Y luego, por el otro lado, agua caliente sanitaria y suelo radiante o radiadores de baja temperatura. Esa solución, además, la multi-hybrid, lo que nos permite es producir refrigeración y agua caliente sanitaria al mismo tiempo con recuperación de calor. Cosa que el resto de sistemas que son aire-agua exclusivamente no permiten. Claro, sí, eso también lo tenía. Este sistema que te digo, la Ecoland en su momento, la hybrid. Sí, yo no sé la competencia, no hablo de la competencia, pero sí hablo del que yo me sé, que además me lo sé muy bien porque prescribo muchas instalaciones con esta tipología de máquina, con la multi-hybrid de Daitsu, y con ese tipo de solución hacemos muchas obras, ya sea de piso o sobre todo vivienda unifamiliar. De hecho, es una de las soluciones que más recomendamos. Déjame decirte también que luego al final también depende mucho del instalador. Claro, evidentemente. Porque el instalador frigorista se ve más cómodo y entiende más la lógica de hacerlo con un sistema de expansión directa, y el instalador más fontanero entiende más y se siente más cómodo con un sistema de agua. Entonces yo digo, bueno, pues ni para uno ni para otro. Sistema híbrido, cojo lo mejor de cada solución y lo aplico en un único sistema centralizado para vivienda. Sí. Una cosa más sobre vuestros productos o los usos, ¿vale? Una de las pegas que se le daba a la aerotermia al principio, aparte del precio, ¿no?, que ya me dirás ahora cómo ha bajado y demás, ¿no? Sí. Es que hasta hace no demasiado el uso de la aerotermia era para sistemas de baja temperatura, es decir, una vivienda en Albacete que tuviera una caldera de gasoil adicionalmente con radiadores, no iba a funcionar bien cambiarlo por una bomba de calor de aerotermia hace 6 o 7 años. Correcto. Pero esto está cambiando, ¿no? Totalmente, sí. Ahora, con los fluidos refrigerantes naturales y ecológicos como son el CO2 o el R290, ese aspecto o esa limitación que históricamente podía tener la aerotermia, que es de no le pidas nada por encima de 60-65 grados de impulsión de agua porque no te lo puede dar. Y eso siendo optimista. Exacto, eso siendo optimista, es decir, 410, el R32, 55-60 ya está rozando el límite de funcionamiento y el rendimiento también se ve afectado. Entonces, con las bombas de calor mediante fluidos refrigerantes como el CO2 o el R290, el propano, eso ya se ha roto. Entonces, ese tipo de fluidos refrigerantes dentro de la máquina permiten trabajar a temperaturas más altas, 65, 70, 75 grados, o en el caso de CO2 incluso más. Y ahí ya pues hemos roto la último margen que podían tener las calderas. ¿Y qué rendimientos tienen esos equipos? ¿Tienen rendimientos equivalentes a cuando trabajas a baja temperatura? En el caso del CO2, sí, el CO2. De hecho, las bombas de calor con CO2, como la que tenemos nosotros, la HT Pro CO2, el rendimiento excelente, los COPS de 4, los tienes precisamente cuando trabajas a alta temperatura, porque es una máquina que ya va diseñada, pensada y montada para trabajar con temperaturas de trabajo por encima de los 60 grados, 65, 70 o 75. Y ahí es donde realmente tienes los COPS de 3,8, 4, 4,5, trabajando con esos rangos de temperatura. Eso es porque a nivel de fluido refrigerante trabaja a nivel transcrítico a unas presiones muy altas y eso nos permite
poder dar servicio a esas temperaturas. Y además esa máquina en concreto incluso permite recuperar calor y generar frío de manera totalmente gratuita. Es como una enfriadora polifuncional de muy alta temperatura. Y en el caso del R290, los límites de funcionamiento estaríamos hablando alrededor de los 75 grados. En cambio, con el CO2 podemos ir hasta... Bueno, para una calefacción doméstica no tienes problema. No. Ahí. En zonas como la nuestra, pues, con 65-70 probablemente iríamos sobrados. Dependerá también de la cantidad de radiadores y de los elementos que tenga cada radiador. Eso siempre hay que verlo antes. Pero no hay ningún problema. Y en zonas más frías, pues simplemente hay que evaluar qué potencia tenemos, pero lo estamos colocando a nivel nacional, desde soluciones centralizadas de R290 o CO2 en hoteles o promociones de vivienda para agua caliente sanitaria que necesitas muy alta temperatura, sí, por tema de Legionela. Exacto, hasta sustitución de caldera, ya sea para una vivienda unifamiliar o pues para unas oficinas en Albacete. Que ahora, mientras lo hablamos, me he acordado de un proyecto que ejecutamos hace poco de unas oficinas en Albacete que tenían radiadores de aluminio clásicos. Sí. Sí, claro, que eso es un hándicap importante. Y el precio ahora mismo de sustituir una caldera, por ejemplo, no sé cómo sería el proyecto de Albacete, 50, 40 kilovatios de 50 caldera, kilovatios. 50 kilovatios, de poner equivalente de una bomba de calor, es muy alto. A ver, depende. En comparación con la caldera. Claro, es que... En comparación con sustituirla por una de, no sé, supongo que sería gasoil, la sustituirás por esto o de gas propano. Claro, nosotros ahí lo que hacemos a nivel de ingeniería y de soporte a ingeniería y arquitectura, a nivel de proyecto, digamos, es evaluar esos costes. Es decir, primero, no es lo mismo si tu caldera es de gas natural o es de gasoil. Claro. Segundo, no es lo mismo si quieres sustituirla pero la caldera funciona, a que se te rompa. No, claro. Y luego tampoco es lo mismo si aplicas o puedes acudir a algún tipo de subvención o no. Claro, a partir de ahí todo eso se tiene que evaluar primero. Hay que evaluar si es necesario o no aumentar el número de radiadores. Normalmente no, porque ya tenemos soluciones de alta temperatura, con lo cual eso en la mayoría de casos ya se descarta. Claro, porque una de las cosas que había que hacer cuando estás produciendo baja temperatura es que la superficie de intercambio de emisión sea mayor, ¿no? Claro, más elementos. Exacto. Entonces, eso hasta ahora colocábamos máquinas con 410 o con R32 y lo que hacíamos era evaluar si era necesario aumentar el número de elementos, que normalmente sí lo era. Sí. Ahora, con equipos de R290 ya no necesitas aumentar el número de elementos porque vas a trabajar a la misma temperatura que trabajabas con la caldera. Lo que hay que hacer es calcular bien la potencia del equipo de producción. Y una pregunta más al respecto de esto. Sí. Estoy cortando ahora, pero es un poco trompicón, pero es... Sí, hombre. Con el R290, Ajá. Con las máquinas de R32 o las anteriores, el rendimiento cuando hacía bastante frío, cuando bajaba de 7 grados, empezaba a descender bastante considerablemente. Y sigue pasando, vamos. Sí, claro. ¿Con el R290 tienes ese mismo problema? ¿O con el CO2? Es cualquier máquina bomba de calor en función de la temperatura, en este caso aire-agua, en función de la temperatura exterior variará el rendimiento. Pero ahora mismo, por ejemplo, nuestras máquinas de R290 pueden trabajar hasta los menos 25 grados. Evidentemente a menos 24 grados y 75 grados de temperatura de impulsión el rendimiento no será ni parecido al que puedas tener a menos 7 grados y 70 de impulsión. Pero las máquinas dan el servicio y lo que es más importante, al final no hay que medir, hay que medir que la máquina en cualquier circunstancia dé el servicio de manera óptima y luego hay que medir a nivel de eficiencia energética el balance anual. Sí. Claro, eso es lo que... Si yo ahora cojo una solar térmica y te digo, oye, ¿y si está nublado, qué va a pasar? Sí. ¿No? Y tú me dices, hombre, oye, ¿y si estoy a menos 20 grados, qué va a pasar? Pues a lo mejor en mi pueblo, que es muy frío, el más frío de España, ¿sabes cuál es? No. ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál crees tú? Pues es sí, el muy pueblo frío. más frío de España. Si tú eres...
Bueno, es Teruel. ¿Este Teruel o qué? Está en Teruel, exacto, vamos cerrando el círculo. Vamos cerrando el círculo. Pues... ya no sé, yo estuve en Tronchón hace poco, pero no creo que sea Hace ahí. frío, pero no. El pueblo más frío de España... Gía Valdevinayes o algo de esto. No, Calamocha. Calamocha, donde los jamones. Donde los jamones, ese es mi pueblo. Bueno, mi pueblo en realidad es Cutanda, que es una pequeña... aldea, pedanía. Un pequeño pueblo, que ahora ya no es pueblo, que es pedanía. Entonces digo Calamocha porque es un poco más conocido que... Sí, no, yo cuando... Bueno, la primera vez que iba por ahí, que todavía se iba por la Nacional, cuando todavía no estaba la autovía, que tardó tanto tiempo en hacerse, yo veía que se pasaba primero a comprar vino, ¿no? Y después a comprar jamón, ¿no? Así es. Y ahora, sí. cuando llegara la autovía, se va a fastidiar. Bueno, oye, coges el desvío, coges el jamón, el vino y te vuelves. Ya no ves la de degustación. Sí, ya no ves el jamón ese gigante que hay en la entrada del pueblo. Sí, sí. Pero vaya, a lo que me venía a referir es que incluso en esas zonas las bombas de calor se instalan, tanto en Reforma como sobre todo en obra nueva. O sea, yo voy por allí, todo lo que veo, todos los amigos, conocidos que tengo allí, familiares, si tienen obra nueva, tienen bomba de calor. Y funciona, y no se han quejado del servicio ni del suministro porque un día, en un momento dado, hizo mucho frío. Es decir, las máquinas responden. El rendimiento variará en función de la temperatura exterior, pero para lo que es España, para las condiciones climáticas que hay en España, cumplen perfectamente. Yo recuerdo hace años, los equipos estos de CO2 o de G290 antes no había, ¿no? Porque eso todavía no he trabajado en ninguno de ellos. Relativamente nuevo, sí. Cuando poníamos alguno de CO2, sobre todo era para CS colectivo, en un edificio de vivienda más o menos grande, para que saliera un hotel o un edificio de... Nosotros pusimos en algún edificio hicimos un par de proyectos en Asturias, en algún edificio de 44 viviendas, 49 viviendas o algo así, que ahí funcionaba bien, ¿no? De hecho, pero aquí también tenían una caldera para calefacción en esos proyectos. Sí. Y tenían un circuito de la caldera que aprovechaban para calentar parte del retorno, para evitar congelaciones, aumentar el rendimiento de la máquina de aerotermia en este caso. Sí. Eso todavía sigue siendo necesario en algunos sitios, supongo. ¿O ya hay algún apoyo? ¿Necesitan algún apoyo para funcionar o pueden funcionar? Depende. Que bajen el rendimiento. Nosotros, por ejemplo, ahora me viene a la mente un proyecto que cerré a finales del año pasado y que ya se ha ejecutado. Bueno, estoy hablando aquí, estoy hablando ya de o en tu pueblo o en otro sitio más. Sí, pero bueno, al final no deja de ser lo mismo o muy parecido. Es decir, nosotros ahora estamos haciendo proyectos en los cuales, por ejemplo, cogemos una residencia de ancianos de 150 camas, con lo cual 150 duchas diarias, y lo que hicimos fue pues, evaluar de la mano con la empresa de servicios energéticos, que era el contacto con la propiedad, bueno, cuál era la demanda. Y a partir de aquí hicimos un proyecto en el cual hibridamos las calderas existentes con bombas de calor, en este caso eran monoblock Active de R290, trabajando a alta temperatura. Y colocamos 4 monoblocks de alta temperatura de 17 kilovatios. Y con esos 4 monoblocks cubrimos el ACS durante todo el año y la demanda de calefacción durante el invierno. Entonces, ¿las calderas se han quedado? Sí, pero realmente... de momento, lo que llevamos de invierno no han entrado en uso. Es decir, están allí porque ya estaban, oye, pues ya que las tienes, déjalas y si en un momento puntual pasa cualquier cosa, pues tú ya las tienes. Pero en un tema de obra nueva no es necesario colocar calderas como soporte puntual. Que a lo mejor un instalador dice, no, yo la pongo porque, mira, una caldera al final es barata, la dejo ahí, que dé un servicio puntual o si pasa cualquier cosa yo la coloco. Oye, perfecto, pero no es necesario. Claro. Yo estaba hablando de proyectos de 2017-2000, eran proyectos de 2017-2018. Y por lo que sea nos los pidieron así, que querían una caldera para calefacción por radiadores. Sí. Y el ACS por aerotermia. Sí, claro. Es que también... También ahora mismo a lo mejor sí que se podría hacer. Claro, entonces no había bombas de calor adecuadas para poder abastecer a dos cosas. Exacto. La tecnología en todo. Y el sector de la alimentación no es una excepción. Es decir, 5 años es un umbral de tiempo enorme a nivel de evolución tecnológica de los sistemas de bomba de calor. Entonces,
Hace 5 años no había pues, la capilaridad y la cantidad de soluciones y sistemas de R290 que hay ahora, ni tampoco eran tan buenos como los que hay ahora, ni los de aquí 5 años serán mucho mejores de los que tenemos ahora. Es decir, todo avanza muy deprisa y hoy ya es una realidad que pues, los equipos de CO2 y R290 son futuro, pero son ya presente. Es decir, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, nuestro portfolio de producto cada vez va más en esa dirección, desde los aerotermos domésticos que hablamos antes, que son de R290 con fluido refrigerante, hasta monoblocks de alta temperatura a nivel doméstico y a nivel industrial, o temas de CO2 para agua caliente sanitaria. O sea que piensas que posiblemente se vaya a sustituir todo por R290, todos los equipos. Todo no. O sea, el aire acondicionado igual no. Claro, no lo sé. Es que claro, ¿qué pasa? Que la normativa va cambiando, claro. Se van exigiendo unas cosas a nivel de eficiencia energética y de medio ambiente. A nivel de medio ambiente, pero luego también hay que tener en cuenta temas de seguridad, temas de inflamabilidad, toxicidad. Okay. Entonces, bueno, al final habrá lo que tenemos ahora, un abanico de fluidos refrigerantes para diferentes máquinas. No es lo mismo un equipo compacto que un equipo partido, la normativa no aplica igual potencias por debajo de 15 kilovatios que potencias por encima. Entonces pasará un poco como el tema de la energía, la producción de energía, que hay 5 o 6 energías renovables, eólica, fotovoltaica, sigue el carbón, sigue el gas natural, pues un poco pasará lo mismo. El mercado va hacia fluidos naturales, principalmente en estos momentos CO2 y R290. Pero eso no quiere decir que los fluidos más tradicionales o que estamos usando ahora, como el 410 o el R32, sobre todo el R32, de un día para otro vayan a bueno, desaparecer. De un día para otro no, pero en poco tiempo el 407 desapareció, el R22 antes. Sí. Pero no será de un día para otro, no será de un año para otro. Sí que es verdad que poco a poco van a irse reduciendo, y si las normativas como la F-Gas o las diferentes normativas que luego se aplican a nivel estatal van entrando en vigor, eso pasará, pero no va a ser de un día para otro, porque hay una serie de necesidades técnicas o cuestiones técnicas que hay que cubrir antes de que eso pase, digamos. Vamos a ir acabando, pero te quiero preguntar alguna cosita más. ¿Tú cuánto tiempo llevas ahora mismo en Eurofert? Este año haré 7. 7 años. No te digo el valor exacto, porque eso depende de cada instalación y demás, pero en una aerotermia doméstica de estas de multi de todo, ¿qué porcentaje aproximadamente ha bajado el precio del equipo? Porcentaje completo. No, pero más o menos, alrededor. Pero los precios desde hace 15 años han ido bajando paulatinamente mucho. Hasta el punto en que antes el abismo entre comprar un termoeléctrico y un aerotermo, por ejemplo, era enorme. Es decir, con lo que te costaba un aerotermo te podrías comprar 4 o incluso más. Depende termos eléctricos, porque si costó 300 euros es igual te puedes comprar, si fue 2.000 euros de una aerotermia. Eso cada vez se ha ido reduciendo. El termo eléctrico te sigue costando lo mismo, pero el aerotermo cada vez es más barato. ¿Por qué? Pues porque cada vez se fabrican más en masa. Cada vez hablamos ya, pues si al principio hablábamos de decenas de miles, ahora hablamos de centenares de miles. Entonces los costes han ido reduciendo y la tecnología cada vez va avanzando más. Y digamos que el mercado además también es mucho más maduro, con lo cual eso siempre influye en que los costes bajen. Pero tanto como para que sin necesidad de ayudas o subvenciones sea rentable sustituir un termo o un calentador de gas por un aerotermo. Depende, pues una caldera de gasoil para un polideportivo, te aseguro que ahí sí, no hay duda. que es rentable. Pero a nivel doméstico. A nivel doméstico, bueno, pues si en casa sois 2 o 1, pues será rentable, sí, pero lo será a más largo plazo. Si sois 5 o 6, pues lo será mucho más antes. Claro, es que depende de... Que uno de los problemas que ha habido en la solar térmica, en la sustitución en edificios, en viviendas existentes, es que sin ayudas no se rentabilizaba. Ya.
Entonces, parecía que podía pasar parecido con esto de aerotermia, ¿no? Para hacer ese solo. Ya para calefacción, pues ya juegas juegas con valores más altos también de consumo, ¿no? Entonces... Es que al final, sobre todo en obra nueva, el frío lo vas a hacer con bomba de calor porque sí, eso seguro. No tienes otro sistema. La calefacción, pues ya que haces el frío, la haces también con bomba de calor. Y el agua caliente sanitaria no te obligan a hacerla con bomba de calor, pero el sistema o la solución que mejor recoge eficiencia, confort, precio, espacio, es la aerotermia. Y no hay en estos momentos nada o otra tecnología que apunte a que eso vaya a dejar de ser así. Por ejemplo, fotovoltaica, sí, pero fotovoltaica para hibridarla, apoyar. No para sustituirla. No, en ningún momento. Entonces ahora mismo yo el mercado lo veo... Aunque en algunos proyectos que estamos haciendo sí que ponen fotovoltaica y termos eléctricos para ocupar menos espacio, son apartamentos pequeñitos, no tienen espacio y prefieren hacer algo así. Sí, pero es lo que digo, en la mayoría de mercado, digamos, es lo que se impone. Sí. La práctica totalidad, no al 100%, pero es un porcentaje muy alto. Y ahora para este año que hemos empezado con una noticia, no sé si buena, mala o regular, al final la política no quiero meterme ahí, pero las bonificaciones fiscales que teníamos previstas para este 2025, de momento, pues, por ejemplo, cambias una aerotermia por una calidad de gasoil por una aerotermia en calefacción, tal vez que tenías un 40% estatal de deducción fiscal, ahora mismo ya no está. No sabemos si se va a aprobar o no. Eso esperemos que no, que siga bonificándose fiscalmente más que ayudas a fondo perdido, porque es mucho más eficiente, ¿no? A ver, las ayudas y subvenciones pues siempre son bien recibidas. Sí, incentivan, pero es un poco... El mercado de la bomba de calor tira solo, es decir, sobre todo en obra nueva. Sí, en obra nueva. En reforma ayuda y puede ser un empujón que haga que se ejecuten más obras, que la facturación de ese tipo de sistemas suba. Pero lo que es la obra nueva, mientras se siga edificando... ya sea... Sí, y se tiene que edificar mucho. Sí, o sea, mucho. Da igual, además da igual si es un hotel, si es un hospital, si es una vivienda, va a ir a aerotermia en la mayoría de casos. Con lo cual, mientras se siga construyendo y mientras se sigan rompiendo calderas y aerotermias existentes de hace muchos años, el mercado seguirá. Yo no le auguro un mal pronóstico, la verdad. Ay, conforme estabas hablando, no me he apuntado a la pregunta que te iba a hacer porque se me había ocurrido. A ver si se me ocurre ahora, antes de despedirte. Bueno, sí, ya me acuerdo. Ahora, últimamente, tanto los programas de diseño de fotovoltaica como muchos proveedores, distribuidores de fotovoltaica se han puesto a meter aerotermia en sus catálogos. Que supongo que vosotros venderéis a alguno de estos proveedores, no sé si a Mara o a quien sea. No lo sé, no puedo decirte que no porque no lo sé. Entonces, es como que da la sensación, como el tema de la fotovoltaica, que cualquiera puede montar una aerotermia. De hecho, venden que fotovoltaica, pues ahora te metemos también la aerotermia, el mismo instalador. Que a lo mejor es un instalador, es un electricista que sabe de fotovoltaica, sabe de térmico, o sea, de algo mecánico para poder hacer el anclaje y meter la aerotermia. ¿A ti qué te parece esta hibridación de servicios? ¿Por qué lo meten en ese sistema de eficiencia energética? Pero ¿te parece adecuado que por canales que no son profesionales de aerotermia, porque al final son vendedores de material eléctrico, vendedores de equipos de energía solar fotovoltaica, metan aerotermia? Bueno, una cosa es... Claro, Leroy Merlin te vende todo, pero no es lo mismo. Sí, bueno, una cosa es vender y otra cosa es instalar. Vender, claro. Pues el que quiera vender y se lo compren, pues bien, ¿no? Instalar, pues evidentemente tiene que hacerlo personal y gente que esté cualificada para ello. Si ya lo están, estupendo. Si no lo están, pues nosotros pueden venir a nuestros showrooms como instaladores y a partir de ahí les formamos y les echamos una mano en lo que haga falta. Por eso también nosotros tenemos temas como visitas de obra, visitas de cortesía de cara al instalador para asesorarle con nuestro servicio técnico mientras se está ejecutando la obra. Y que ya hace un par de años empezaron todos los proveedores a decirte, si instala fotovoltaica, pues instala también aerotermia, que ahora te lo van a pedir. Y no sé si me parece una cosa adecuada mezclar las dos cosas.
Bueno, depende. Que al final sí, al final un cliente quiere que vaya a su casa solo una persona, Sí. ¿no? Pero... Claro, a ver, eso dependerá de las capacidades que tenga cada empresa instaladora. Nosotros tenemos clientes instaladores que son capaces de hacértelo todo. Sí, evidentemente que hay algunos que sí, otros que Claro. menos. Sí, sí. Pues Mario, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Antes de irte, como te había gustado la taza, pues te regalamos una taza Muy bien. nueva para que te acuerdes de nosotros. Pues muchas gracias. De vez en cuando, cuando estés en el despacho, te pongas ahí tu infusión Muchas o tu café gracias. o lo que sea, ¿no? Que aquí hay agua, Os lo agradezco. no hay vodka ni... Muy bien. Estupendo. Y nada, no sé si tienes algo más que decir, algo que comentar. No, agradeceros vuestro tiempo y el espacio y seguimos. Muy bien. Pues nada, estaremos en contacto como estamos hasta ahora. Y yo, pues como hay que actualizarse, como sé que vas a dar una formación en el Colegio de Ingenieros dentro de 15 días o Sí. una cosa así, pues intentaré acercarme allí también. Perfecto, estupendo. Bueno, Muy Mario. bien. Bueno, Nos encantado. vemos. Hasta luego. Gracias.